Dios me los bendiga, hermanos. Espero que tengan un buen día. Los saluda el hermano Carlos Cruz, pastor de la Iglesia de Cristo, Obra de Sonsonate, de los ministerios sobre el final de los tiempos. Es una bendición poder dirigirme a ustedes dando la palabra del Señor, que es la que tanto necesitamos en estos días de duda, de incertidumbre, de aflicción, de angustia, etc. Vamos a abrir nuestra Biblia, si es que la tienen a la par, si no, pues escuchen. En Lucas 9, 28. Lucas 9, 28. Dice la palabra del Señor. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Dios, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Dios Padre, que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, Padre amado, te doy las gracias por esta oportunidad que me das de dirigirme a tus hijos para darles esta bendición a través de tu santa palabra. Ábreles su corazón como a Lidia, para que puedan ellos hacer vida esa bendición. A mí, Señor, dame la gracia para poder darla. Dame el denuedo y tu respaldo. Amén, Señor, y amén. Bien, hermanos, aquí estamos recordando ciertas palabras que decía nuestro apóstol. Dice que a veces no se aprecia lo que tenemos cuando se tiene en abundancia. A veces no se aprecia lo que tenemos cuando se tiene en abundancia. Se menosprecia lo que Dios nos ha dado. Para poner un ejemplo, siempre me gusta poner ejemplos porque a veces aprende uno a través de ellos. Hoy que estamos en esta situación, posiblemente la refrigeradora tenga lo necesario. Apreciamos lo que tenemos ahí porque sabemos que un día u otro lo podemos necesitar. En tiempos de abundancia, como está llena, sabemos que tenemos eso. A veces tengo hambre, pero otro momento de todos modos ahí tengo. Y eso se pierde y se bota.
trayéndolo al lado espiritual. Sabemos que en los últimos tiempos las iglesias unas van a desaparecer, pero otras se van a volver poderosas en la palabra y en obra. Pero nuestra doctrina nos ha dado las herramientas suficientes para que nosotros comprendamos lo que está pasando y echemos mano de todas las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. El ungimiento, la Santa Cena, la oración. Y hoy que digo la oración, unámonos en oración. Sé que algunos lo están haciendo. No dejen de orar. No dejen de orar por los pastores, por las autoridades, por los hermanos. Que Dios ilumine a quienes nos están gobernando para que tomen el camino conforme a lo que Dios establece. Aquí estamos y vemos un panorama donde está Jesús. Está Jesús con sus 3 discípulos, no con todos. Pero si nosotros leemos en una forma de detenimiento, observamos que dice en el 28, y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro y a Juan y los llevó al monte a orar. ¿Cuáles esas palabras? Veamos atrás cuáles fueron estas palabras, porque dice 8 días después. Y regresamos hacia atrás, siempre en Lucas 9. Y en el 18, Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Esa es la pregunta que les hacía Jesús. ¿Quiénes dicen las multitudes que soy yo? Bueno, unos dicen que sos Elías, otros, bueno. Pero después él vuelve y les dice, ¿y vosotros? Una cosa son las multitudes, pero ustedes que andan conmigo, ¿quién soy yo? Y le contaron y le contestaron, el Cristo de Dios. Eso quería saber el Señor Jesús con un propósito. Porque Él, a pesar de que ellos afirmaban que era el Cristo de Dios, Él se los iba a demostrar, no a todos. Les iba a que vieran esa gloria de Él. Ellos lo miraban en lo físico. Acordémonos que Dios nos ha dado 5 sentidos. Uno de ellos es los ojos para ver. Yo puedo ver lo material, lo que está en el mundo, lo puedo ver a usted como es, lo puedo ver con qué ropa viene. Ahorita dijo mi vista así, veo una silla, material. Pero hay cosas que no son materiales, que debemos de tener unos ojos espirituales para poder ver. Los ángeles son seres celestiales, no los podemos ver a simple vista, pero si nosotros, Dios nos abre nuestros ojos espirituales, podemos ver ángeles. Tenemos oídos para oír. Yo oigo lo que pasa en el mundo, oigo la música de los vecinos, oigo los buses que pasan acá y que a veces tengo que parar la prédica porque interfieren. Lo oigo. Pero hay cosas espirituales que si yo no tengo esos oídos espirituales, no lo voy a oír. No tengo esos oídos espirituales, no voy a oír lo que Dios me dice.
porque Dios me puede hablar. Pero si no tengo esos oídos espirituales, el que tenga oídos para oír, que oiga, es el Señor. Y tenemos boca. Yo puedo hablar, aquí les estoy hablando a ustedes. Y ustedes, yo les estoy hablando. Ustedes me pueden estar oyendo y me pueden estar escuchando, que es muy diferente. Ustedes pueden estar sentados ahí, oyen, pero están más atentos a lo que están haciendo el almuerzo, o están más atentos a lo que no están poniendo atención. Están poniendo atención. Y hay que estar atentos por las palabras que van a venir en un futuro, porque Dios nos va a hablar a través de la profecía. Aquí en el 22, después de hacerles esa pregunta, les dice: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado. Rechazado. ¿Por quiénes? Por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Ustedes ya me dijeron lo que piensan de mí, que soy el Cristo, que soy el Hijo de Dios, pero aún así les digo de que es necesario que yo padezca mucho, que tenga pruebas. Antes de ser glorificado, tengo que pasar por pruebas. Y la prueba lo que hace es de que está probando mi fidelidad hacia con Dios. Está probando mi obediencia. Pero debo de padecer. ¿Y de quiénes? De los religiosos, de los escribas, de los ancianos, de los sacerdotes, del pueblo de mi Padre. Todo esto tiene que ver con la iglesia que viene de Filadelfia. Por eso estoy haciendo este entorno. Los hijos de Dios son los que van a hacer que el Señor Jesús padezca, los rechacen. ¿Y por qué los va a rechazar? Porque les dice la verdad. Que les dice la verdad. Y allá en la iglesia de Filadelfia, por eso se presenta como el verdadero. Como el verdadero. Ustedes ya saben, lo han hablado, lo han expresado que soy el Cristo. Les dice, pero guárdense eso, no lo divulguen. Pero les digo también que aunque soy el Hijo del Hombre, voy a pasar por pruebas. Si soy el Hijo del Hombre, si el Hijo del Hombre va a pasar por pruebas, y nosotros, y si somos el cuerpo de Jesús, vamos a pasar por pruebas. Debemos de entregarnos a Él, porque en el 25 nos da una lección también, que dice: ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o pierde? ¿De qué sirve tener a medio mundo de amigos y habérselo ganado si no hemos ganado a Dios? Pero unos prefieren ganarse al mundo, ser populares y trabajan para Él y hacen de un lado a Dios. Hacen de un lado a Dios. Y eso no le agrada a Él. No le agrada a Él. A Cristo hay un reconocimiento. Sabemos que va a padecer y sabemos que debemos de trabajar para Él. Debemos de trabajar para Él. Volvemos al texto de cabecera.
Y dice acá que 8 días después de que él habló, se llevó no a todos, solamente se llevó a 3. Acordémonos que él había multitudes, estaban sus discípulos, y había dentro de los discípulos algunos con los que él intimaba. Y por eso se llevó a Pedro, a Juan y a Jacob. Y lo llevó al monte a orar. Y dice, y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y hablaban de la partida del Señor Jesús. Hablaban de eso. Ya ustedes saben, por lo que hemos estudiado, que estos son los 2 testigos de Apocalipsis. Mantos proféticos, mantos con poder, y ahí está el tercer manto, que es Jesús. Eso nos está indicando que en el futuro las iglesias van a tener ese poder, el que tuvo Elías, el que tuvo Moisés y el que tuvo Jesús, para poder salir adelante en ese momento. Pero dice acá en el 32 que Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Esto me recuerda que muchas veces en las iglesias a uno los vence el sueño. Los vence el sueño. Y como los vence el sueño, miren lo que se van a perder. Pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús. O sea que para ver la gloria de Jesús hay que estar bien despiertos, velando, porque no sabemos cuándo Él va a venir. Recordemos las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, las 10 se durmieron. Las 10 se durmieron. La iglesia está dormida, tiene que despertar. ¿Por qué a veces se duerme? Las palabras de un principio. Como hemos tenido doctrina fuerte con autoridad, a veces nos acomodamos a que todos lo sabemos y nos dormimos. Pero dice acá que debemos de estar despiertos, porque las 10 vírgenes, las 2 se durmieron, solo que unas tenían aceite y otras no. Las que tenían, el único que estaba despierto era esa voz que dijo, ahí viene el novio. Pero oyeron esa voz los que tenían aceite. Pero las 10 se durmieron. Aquí se durmieron los 3. Pero cuando estuvieron bien despiertos, ¿qué pasó? Vieron la gloria de Jesús. Ya me vieron en lo físico. Ya saben quién soy. Véanme. Pero Él les dijo que no lo contaran. Pero cuando vieron esto, Pedro, el famoso Pedro, el que estaba en todo, dijo, Maestro, bueno es estarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Cómo sabía Pedro que era Moisés y Elías? Nosotros a veces vamos a saber cosas, no porque nos las digan una persona física. Las vamos a saber porque el Espíritu de Dios nos las va a revelar. Hay una palabra bíblica que dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien Él se lo quiera revelar. Vamos a tener revelaciones, pero debemos de estar despiertos y atentos y llenos del Espíritu Santo. Porque acá dice que
no sabiendo lo que decía. Si es que cuando se está despierto, cuando nos tome o el Espíritu nos ponga algo, no vamos a saber lo que decimos. Aquí Pedro dice, no sabiendo lo que decías. En el 35, una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Ya lo vimos, ya vimos su gloria, y hoy esa voz del cielo nos dice que a él hay que oír. ¿Y qué fue lo que el profeta de profetas ha dicho en Mateo 24? Nos está diciendo que en los últimos tiempos van a ser tiempos de mentira. A él hay que oír. Por eso dice él, si les dicen ahí está, no vayan, los van a engañar. No oigan, no escuchen, no salgan. Porque yo he dicho que solo Dios Padre sabe la hora y el día en que va a venir. Cuidado con la gente que esté diciendo que el Señor ya viene, que el próximo lunes, que el próximo mes, que en diciembre. No. A eso hay que tener cuidado, a lo que tenemos que oír. Por eso a Pedro esa voz dijo, a él oír. ¿Y dónde se transfiguró el Señor? El Señor. Aquí dice en el monte de transfiguración. En el 28 no dice ni monte de transfiguración. Ahí le ponen los que escriben, ¿va? Pero dice que se los llevó a un monte. ¿A cuál monte? Oigan. En segunda de Pedro 1:18. En segunda de Pedro 1:18. Para lo que les gusta tomar nota, en segunda de Pedro 1:18 dice, vamos a leer el 17. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, ¿quién? Jesús. Cuando Jesús recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado en quien me he complacido. O sea que Dios se sintió complacido con lo que su Hijo Jesús había hecho y por eso lo glorificó. ¿Qué estamos haciendo nosotros para complacer a nuestro Dios? Es que cuando leemos la Biblia, hagámonos una pregunta, ¿qué estoy haciendo yo? Esto es para mí. Y en el 18 dice, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Aquí lo dice, en el Monte Santo. O sea que Jesús se lo llevó al Monte Santo. Al Monte Santo. Ellos estuvieron en el Monte Santo. Por eso es que vieron la gloria. A él oír, al profeta de profetas, al Hijo de Dios, al Hijo unigénito de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. Pero además de esto, vieron la gloria de Dios cuando estaban bien despiertos, y hay una parte que habló Pedro no sabiendo lo que decía. Aquí estaban en el Monte Santo. Estabas en un lugar santo. Por eso tuvieron ellos esa experiencia. Mi pregunta es, ¿a quiénes le puede hablar Dios? ¿A quiénes? A los que Él quiera, porque Él es Dios. Aún a los que se opongan a Jesús, aún a ellos, porque hay un propósito de Dios y puede utilizar aún a los que lo señalaban. Pero como todo hay que hablarlo conforme a la Biblia,
Vamos a... Ay, que se me hizo el papelito. Se me habrá caído. Pero hay una parte que habla de Caifás. Y eso está en Juan 11:49. Juan 11:49. Ya me había perdido, hermano. Y no lo anoté en la Biblia. Siempre la anoto. Por eso que ustedes deben de hacer algunas anotaciones en la Biblia. Por ejemplo, esto del Monte Santo aquí lo tengo anotado. Pero se me olvidó esto. Cuando dice que Pedro no sabiendo lo que decía. Y eso, le digo, está en Juan 11, del 49 al 51. Juan 11. Dice, Juan 11. Fíjese bien. Aquí nos narra de que muchos judíos habían creído ya en el Señor Jesús, pero los religiosos de ese tiempo temían de que lo que hacía Jesús hiciera, de que ellos perdieran el lugar que tenían. O sea que veían sus propios intereses, por eso se oponían al Señor Jesús. Y en el 48 dice que los principales sacerdotes y los fariseos dijeron, si le dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Hay algunas iglesias donde muchos pelean su posición y quieren lograr otras posiciones por envidia. Temen que se les quiten lo que ellos creen que es de él. Y aquí ellos dicen, nos van a quitar nuestro lugar. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote, ese año les dijo, vosotros no sabéis nada. Pedro no sabía lo que decía. Estaba en el Monte Santo. Pero Caifás aquí, de lo que se oponen, era no un sacerdote, era el sumo sacerdote. Les dijo, vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta qué os es más conveniente, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Pues ustedes no han caído en la cuenta que es necesario, que nos conviene que un hombre muera para retener lo que nosotros tenemos. Ahora bien, aquí está el 51. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Profetizó. De los que se oponían al Señor. ¿Era falsa esa profecía? No. Porque venía de Dios. La adivina decía la verdad, la que tenía el espíritu de adivinación, la esclava, pero no venía de Dios. Va a haber en estos tiempos, porque está escrito, falsos profetas. Y la gente les va a creer, aunque son falsos, porque van a decir las cosas que son ciertas, pero no vienen de Dios. Por eso es que el Señor Jesús nos advierte que si nos dicen eso, no los oigamos. Hay que pedirle a Dios discernimiento. Y dice acá, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, pero dice que no fue de su propia iniciativa. O sea que Dios nos va a decir a través
de los profetas lo que va a ir sucediendo. ¿Por qué? Porque el profeta va a decir palabra que es de Dios, que el Espíritu Santo lo va a poner ahí, porque dice, para comprobarlo, dice Juan 16, 13, ahí cerquita, Juan 16, 13. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, ni aún el Espíritu de verdad va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Lo que habrá de venir nos lo va a decir el Espíritu Santo, pero no por su propia cuenta, sino que dice en el 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que el Espíritu Santo va a agarrar de lo de Él y lo va a hacer ver a los profetas lo que habrá de venir. Hay que estar atento a las cosas del profeta. Hoy regresamos para el tiempito que nos queda a hablar de la iglesia de Filadelfia. La vez pasada yo mencioné, cuando yo oigo mis predicaciones, veo que a veces quizás uno habla de forma automática, que dije, las escuelas o la enseñanza, cualquiera de ellos, estas no son escuelas, estas son iglesias, y me quedé con eso. Cuando yo tengo dudas sobre eso, claro, a veces los hermanos no me dicen, mire hermano, usted en tal parte dijo esto y esto. Quizás por respeto, o a lo mejor ni se dieron cuenta, pero hasta hoy yo no he recibido eso, porque al principio una vez dije, pastor de la obra de Orange, nadie me dijo nada. Yo rectifiqué porque le habían mandado la prédica a la hermana Rosy, y dije, ay, que van a decir que qué abusivo este hermano, ya se hizo pastor de Orange. Pues nadie me dijo nada, pero yo sí rectifiqué. Como yo caí en esto, gracias a Dios, así de pasadita. Saludos les manda el hermano Andy. Yo le conté esto. Y él me dijo, si algunos que critican, te han dicho algo, no, puede que se queden callados. Pero cuando alguien está oyendo algo solo por criticar, y generalmente me dice, los que critican son los que no hacen nada por la iglesia. Puedan ver eso, pero en el fondo tenés razón, me dijo. Si aquí nos está enseñando algo el Señor Jesús a través de las iglesias, y lo que se enseña es doctrina, es escuela, no te preocupes, ya hubo tranquilidad. Hoy vamos a ver una de las iglesias. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús en eso? Y hasta me atrevería a decir, ¿qué doctrina hay allí? Porque doctrina es enseñanza. Y nos trasladamos a la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es, por las enseñanzas anteriores, es la iglesia donde todos se ubican y todos quisieran estar ahí. Porque es la iglesia donde está la promesa esa de que porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba.
Y eso lo agarraron los de la doctrina porque hicieron doctrina de esto, de la pretribulación, y dicen que Dios aquí dice que nos va a guardar, no que nos va a sacar. Eso es muy diferente. No nos va a sacar, nos va a guardar. Esa es otra cosa. Pero ¿cómo se presenta a esta iglesia Jesús? ¿Cómo se presenta el Hijo de Dios? ¿Cómo se presenta Dios? Porque vimos que la presentación es según lo que Él requiere de nosotros. Y Él que se presenta acá como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué se presenta así? Porque le está diciendo, tú has hecho muchas cosas buenas, pero te falta ¿qué? Yo soy santo y los quiero en santidad. ¿Y qué es santidad? Apartaditos para Él. Si es que hay algo, mira, ¿y cómo me aparto? ¿Cómo me santifico? Acordémonos que hay algo que aprendimos en nuestra doctrina, que nosotros tenemos cosas buenas y cosas malas. Tenemos tanto positivo como negativo. Tenemos virtudes como tenemos errores. ¿Cómo me santifico? Identificando todas aquellas cosas negativas y procurar no haciéndolas. Si yo me doy cuenta de que soy muy mentiroso, que cada ratito digo mentira y detecto, yo digo de irme apartando. Y si me voy apartando, yo me voy santificando. Si yo veo que para las cosas de Dios a veces yo pongo excusas y esas excusas se me van haciendo más repetitivas, digo, me estoy apartando, debo de santificarme. Y si ya descubrí eso, procurar ya no poner excusas para las cosas de Dios. Por eso se presenta como el santo, como el verdadero. Y quizás solo la presentación voy a hacer, ¿no? Como el verdadero. Porque aquí en esta iglesia habla que unos dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. O sea, de que estaba operando en esa iglesia la mentira. Por eso él les dice, no, ahí hay muchos que dicen que son y no son. Hay muchos que dicen que me aman y no me aman. Hay muchos que dicen, voy a hacer esto y no lo hacen. Son mentirosos. Y yo no quiero mentirosos, porque yo soy el verdadero. Y la otra presentación es el que tiene la llave de David. ¿Qué es una llave? ¿Para qué sirve la llave? Sin una llave usted no va a poder arrancar su vehículo. Ahí lo va a tener. Y si quiere trasladarse para un lugar a otro, si no tiene, no lo va a poder hacer. Para abrir una puerta. ¿Y usted para qué abre una puerta? Para entrar y para cerrar. Y aquí le habían cerrado la puerta a la presencia de Dios. Por eso habla la llave de David. Entonces el Señor lo que quiere es que usted abra esa puerta para que la presencia de Dios esté en esa iglesia. Pero ustedes no lo están haciendo. Ustedes no lo están haciendo. Y mira, le dice, tienes un poco de poder. Tiene poder la iglesia de Filadelfia, pero un poco. Y cuando se tiene poco poder, se es débil. En ese sentido, la iglesia de Filadelfia es débil. Es débil. Entonces él tiene que nos santifiquemos, que no mintamos,
y que abramos la puerta de nuestro corazón para que la presencia del Señor esté en nosotros. Por eso se presenta así. Falta un poquito para terminar, pero no sé cuánto tiempo me queda. El asunto es de que mi equipo de grabación me dice que a veces esto, una vez nos pasamos y costó que subiera. Pero bien, aquí dice, tienes un poco de poder, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y habla de los que están o que pertenece a la sinagoga de Satanás. Esta es una pregunta que yo me hacía. ¿Cómo es posible que en unas iglesias se esté hablando de que ahí está la sinagoga de Satanás? Y que en otra me dice que es donde está el trono de Satanás. O sea que hay gente, sí. ¿Y quién? Porque hay cizaña. Ahí en esta iglesia había cizaña. Pero el Señor dice, cualquiera podía decir, ¿por qué no la sacan? No, el Señor dice, no, déjale que crezcan juntos. Que crezcan juntos los verdaderos con los mentirosos. ¿Y quién llevó esa cizaña? El diablo. El diablo es el que siembra la cizaña. Y ahí están en la iglesia. Pero Él dice, porque ha guardado la palabra de mi perseverancia, por eso es de que esta iglesia la agarran todos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar. Es que a nadie le gusta que lo prueben. A todos nos gusta. Hay una frasecita que copio al hermano que dice, el rechazo viene por decir la verdad. La gente no quiere dificultades. La gente quiere pasarla tranquilo, hermano. Y si a alguien se le dice, mire, usted, se enojan y se van. Eso pasaba allí. Pues estos dicen que son y no son. Por eso dice, para probar a los que habitan sobre la tierra, Él dice allá en la iglesia, que se sintió tan triste cuando muchos se le fueron. ¿Y por qué se le fueron? Porque oyeron mentiras que no han podido probar. Y a veces la gente se va porque oye mentiras de las cuales no pueden probar y se van. Y se van. Ay, de aquel. Pues la palabra dice, es inevitable que no hayan tropiezos, porque esa es una forma de limpiar las iglesias. Pocos, pero que sean santos, verdaderos y que tengan la presencia de Dios. Eso es lo que quiere el Señor. Para probar, ¿qué dice? Probar a todo el mundo. Al vencedor le dice, le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré allí. Le va a dar, dice, va a escribir sobre él el nombre del Dios, el de la ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Qué bonito cuando hay dudas y que una práctica, porque aquí dice nueva Jerusalén. Y hay una Jerusalén celestial. Y yo hace años oí esa prédica. No es lo mismo la Jerusalén celestial que la nueva Jerusalén. Y aquí dice la nueva Jerusalén. Como yo tenía dudas,
aproveché para hacerle esa pregunta a mi pastor. Olvídese, no. Tanto que me enseñó que casi algunas cosas todavía no las entiendo, pero que las voy a volver a preguntar para tener claro. Es que hay muchas cosas, hermanos, que nosotros las oímos, pero se nos olvidaron. Solo les voy a decir algo. Los que han tenido su tiempito en la iglesia, en la doctrina, solo para recordarle algo y que piensen, ¿y eso qué es? ¿Oyeron alguna vez ustedes oír de la Matrix? Yo sí lo oí hace años, ya no me acordaba. Pero gracias a ese día me dio una explicación el hermano, que yo digo, cuánto se aprende si uno tiene el deseo de aprender. Y no importa que uno caiga de ignorante por preguntar. Porque si yo eso tengo, yo pregunto, y si me dicen que soy burro, pues que me digan, pero que me saquen de la duda. Tantas preguntas que le hizo y tantas respuestas que me dio. Y hubiera tenido que grabarlas. Pero bien, aquí está la iglesia donde todos quieren estar, porque dice, te guardaré. Y el Señor Jesús dijo, cuando estaba hablándole a su Padre, te ruego que lo guardes, no que lo saques del mundo. El mismo Señor Jesús le dice, Padre, yo te ruego que a los que tú me diste, no los saques del mundo, que lo guardes del maligno. Nosotros no nos van a sacar, pero vamos a saber que tenemos un ángel protector que nos guarda de esta situación, pero que la vamos a pasar, hermano. Pero si tenemos la convicción que estamos guardados, ¿cuál es el temor? Nos quedamos hasta acá, hermanos, diciéndoles que oremos, unámonos en oración. Los que lo están haciendo, Dios los va a bendecir. Oremos por nuestra cobertura, el hermano Andy. Oremos por los pastores. Oremos por la iglesia. Oremos por las autoridades, porque han sido puestas por Dios, para que tomen decisiones conforme a la voluntad de Dios. Y las decisiones que nosotros tomemos, hagámoslo también conforme a la voluntad de Dios. Pidámosle dirección al Espíritu Santo para que guíe nuestros pasos. Padre que estás en gloria, en el nombre de mi Señor Jesús, Padre amado, míranos desde las alturas. Posa tus ojos sobre tu pueblo. En medio de los problemas, te damos gracias. Ten misericordia de cada uno de tus hijos. Si te hemos fallado, que tu misericordia se haga manifiesta a través del perdón. Señor, redarguye mi corazón. Redargúyelo, Padre. Ábrelo y mira todo aquello que no es de tu agrado y límpialo, Padre. Házmelo saber para que en mí nazca el arrepentimiento y pueda decirte, Padre, perdóname. Y Él te va a dar una mirada y te va a decir, hijo, sos mi hijo, sos mi hermano. Somos hijos de un solo Padre. Un Padre el cual es misericordioso.
No te preocupes. Por cuanto has tenido ese deseo en tu corazón y me has pedido que te perdone, y yo veo que te has arrepentido de corazón, yo te digo, no te preocupes, hijo. Yo estoy contigo. Y estoy contigo, con tu esposa, tus hijos y tu familia. Aún te voy a decir algo. Aún con los animalitos que están en tu casa, yo los voy a cuidar. Yo te los voy a cuidar. Enviaré al ángel para que extienda sus alas sobre ti y todos los que conviven contigo y te den esa protección divina que es la que tú necesitas en este tiempo. No te va a atacar el virus. Solo te pido una cosa: obediencia. Solo te pido que guardes. Esta es una promesa. Yo te guardaré, pero si tú también guardas la palabra de mi perseverancia. Mi perseverancia. Si tú la guardas, yo te guardaré. No te preocupes. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga. Tanto que hay que hablar. Porque de esto es perseverancia. Hay mucho que hablar. Y no les leo lo que está en Apocalipsis, porque ya nos metemos en otra cosa y muchos les va a dar, como dicen los niños, me da miedo. Así que dejémoslos ahí con la convicción de que Dios nos ama y a los que ama a Dios, Él los protege. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y nos vemos hasta el próximo culto virtual. Amén, Señor, y amén. Gracias por todo.